antemano con esta filmina, y le voy a pedir a los hermanos de Crónicas que ahí están las fotografías para que las agreguemos al álbum de las fotos y las podamos tener, ¿verdad? Vimos que la revelación de Melquisedec está aquí. Entonces voy a continuar donde me quedé. Cuando dice rey de Salem, está hablando que era rey sobre un pueblo que se llamaba Salem. Ojo con lo que le voy a decir. Ese pueblo Salem no es terrenal. Ahorita me estoy tirando como en bomba en una piscina, ¿va? De un solo estoy entrando. Salem no existe en la tierra. Salem es una ciudad, como digo, hermano, voy a decir cósmica, celestial, ¿verdad? Porque no existe en la tierra. Tal vez me ayudan con el sonido, me bajan un poco el micrófono, creo que está muy fuerte, porque yo grito mucho también, hermano. Entonces, esa ciudad de Salem está ubicada, no digo estaba, está ubicada en algún lugar del universo. Ya lo va a ver usted por qué. El mismo Melquisedec no es de esta tierra, sino que únicamente venía como visitante al encuentro de Abraham. Por eso le pongo la cita, Génesis 14, 18, ¿verdad? Venía a visitar a la tierra. Eso lo hemos visto. Hay un tema que se llama las visitaciones del verbo, que también se lo recomiendo para que usted lo mire. Punto 1. Punto 2, sacerdote del Dios Altísimo. Eso lo dice Génesis 14, 18. Entonces, una de las funciones de lo que estuvimos viendo el domingo es que los sacerdotes tenían esa responsabilidad de interceder por el pueblo de Dios. Presentaban sacrificios, ¿se recuerda? Presentaban ofrendas por el pecado. Eso quiere decir que una de las funciones del sacerdocio de Melquisedec era interceder por el pueblo delante de Dios, presentando sacrificios y presentando ofrendas por el pecado. Lo que estoy señalando es el sacerdocio de Aarón, que lo veamos como una sombra y como una figura de lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Por eso lo estamos aprendiendo. La Biblia nos enseña que Dios se ha manifestado a su creación por diferentes maneras, en diferentes formas. Por ejemplo, por medio de Jehová se manifestó en el Antiguo Testamento como el Shaddai. No sé cuántos se recuerdan, como Elohim, ¿verdad? Eran manifestaciones. Pero la más grande de esas manifestaciones era el Ayón, E-L-Y-O-N. Eso está en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, el Ayón, Altísimo, el Ayón, morará bajo la sombra del Omnipotente, Shaddai. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. 3, mire, manifestaciones. Esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces ahí estamos viendo manifestaciones. Eso está en el Salmo 91. En el sacerdocio levítico, que es el que obviamente encontramos en el libro de Levítico, valga la redundancia, por eso se le llama sacerdocio levítico, era únicamente una sombra y figura del sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio celestial. En el sacerdocio levítico existían 24 órdenes sacerdotales. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces nos da a entender que también en el cielo hay 24 órdenes. Yo puedo encontrar en Apocalipsis que hay 24 ancianos. ¿Sí o no? ¿Lo ha leído conmigo? Sí. Entonces quiere decir que también en el cielo hay eso. Que eso representan las diferentes especies delante de Dios. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob eran sacerdotes ante el Shaddai. Oiga bien lo que estoy diciendo. Moisés y Aarón y los levitas eran sacerdotes ante Jehová. Pero Melquisedec es sacerdote ante el Ayón. No quiero que me vaya a malinterpretar que estoy diciendo que hay montones de dioses. Es un solo Dios que le estoy hablando. Amén. Un solo Dios. Pero estos son uno. Los demás son funciones, oficios. Vuelvo a repetir. Abraham,
soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Entonces esa manifestación era sacerdocio del Shaddai. Luego Moisés, Aarón y los levitas eran sacerdotes ante Jehová, pero Melquisedec, sacerdote ante el Ayón. Por esa segunda parte, sacerdote del Dios Altísimo. Cuando en la Biblia encontramos Altísimo es el Ayón. Ok, punto 3. Dice que es rey de justicia, rey de paz. Está en Hebreos 7:2. Él mismo quiere decir que era justicia, él mismo era paz de Dios, porque nadie puede tener paz si antes no ha sido justificado. Amén. Eso lo encontramos en Isaías 32:17, Romanos 5:1. Voy rapidito porque todavía estoy en la introducción. Cuando dice sin padre, oiga lo que dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces, algunas corrientes doctrinales han afirmado que Melquisedec era un descendiente de Set, que es hijo de Adán. Pero entonces encuentro que en Hebreos hay una revelación, por eso le puse arriba revelación de Melquisedec. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? Entonces, Pablo está escribiendo en el libro de los Hebreos, capítulo 7, la revelación de Melquisedec. Empieza Pablo a escribir y empieza a detallar cada punto, son 7 en total. Y empieza a decir, como algunos andan diciendo que Melquisedec, porque así decía en aquel tiempo, habían doctrinas también, no desciende Melquisedec de Set. ¿Por qué? Porque no tiene padre, no tiene madre, ni genealogía. Se lo cuento porque por ahí andan unas doctrinas que hay una mujer que dice que ella es Melquisedec. Pero esa mujer nació, esa mujer tiene papá y tiene mamá. Perdón, hermano, que le enseño así, pero lo encuentro en la Biblia que dice que Melquisedec, dice Hebreos 7:2 y Hebreos 7:3, que es rey de paz y que no tiene padre, que no tiene madre y que no tiene genealogía. Entonces, mire, punto 4, no tiene, oiga lo que dice, no tiene principio de días, o sea que no nació. No tiene fin de vida, o sea que es eterno. Hebreos 7:3. Entonces, ahí sabemos que Cristo es Dios y como tal, Él es eterno. No tiene principio ni fin. Eso lo leemos, hermano, también en Hebreos 5:5 y en Apocalipsis cuando dice, yo soy el alfa y el omega, el principio. ¿Qué está diciendo? Yo soy Melquisedec porque no tengo principio ni fin. Eso es lo que está diciendo. Quiero que leamos Hebreos 5:5 solo para refrescárselo. Se lo leí el domingo. Dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que el que lo glorificó, el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Voy a retroceder un poquito acá para que. Hecho semejante al Hijo de Dios. Y dice que permanece sacerdote para siempre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraban en el tabernáculo de Moisés. Luego hubieron otros sacerdotes y ministraron en el tabernáculo de David. Mire qué interesante. Otros ministraron después de que murió David y Salomón hizo un templo. Entonces hubieron otros que ministraron en el templo de Salomón. Pero este hermano dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Es semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Entonces, de la misma manera que los sacerdotes en la sombra y figura que encontramos en el libro de Levíticos ministraban en un tabernáculo, quiere decir que este Melquisedec ministra en un tabernáculo, pero en un tabernáculo que no es terrenal. ¿Me están dando a entender, iglesia? Sino en un tabernáculo diferente. Ahora, quiere decir que ese tabernáculo no es de esta creación. Le voy a dar Hebreos 9:11 para que lo tenga ahí, ya lo vamos a leer. El Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre porque es Dios y Dios no muere. Diga conmigo, Dios no muere. Diga conmigo, Dios no muere. Mire lo que dice Hebreos 9:11. Pero cuando Cristo apareció, ¿cómo apareció? Dice ahí.
cuando él apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. Estoy leyendo Biblia. No le estoy leyendo el libro de la abuelita. No le estoy leyendo un libro judío. Le estoy leyendo la Biblia. A través de un mayor y más, ¿qué dice? ¿Perfecto qué? Entonces no era el tabernáculo de Moisés, no era el tabernáculo de David, no era el templo de Salomón. No fue un templo reconstruido. Recuerde que hubo un segundo templo. Entonces, ¿en qué templo ministraba? En otro diferente. Dice, en un templo, mire lo que dice, no hecho con manos. Es decir, perdón hermano, perdón, ¿están leyendo conmigo? Es decir, un tabernáculo que no es de esta. Voltea a ver al hermano que tiene a la par, hermano. ¿Eres de esta creación, dígale, o eres de otra creación? Le estoy leyendo Biblia, hermano, perdón, pero ahorita, mire, es uno de los primeros versículos cardíacos que le traigo. Por eso le digo, lo voy a llevar despacito y buena letra. Si no termino, no termino, hermano, no se preocupe. ¿Somos prosperados? Somos prosperados por la palabra, hermano. Hoy le decía a los hermanos, como hemos estado trabajando, les voy a predicar de cómo se pintan los cartones de huevo, porque Dios santo, tantas cosas, y yo tengo que predicarle hoy de Melquisedec. Y esto hay que entenderlo. Solamente Dios es el único que puede darnos sabiduría. Amén. El que quiere sabiduría dice, pídala a Dios. Entonces esta noche, hermano, yo le estoy pidiendo al Señor que le abra su mente, le abra su corazón, y que esa sabiduría divina empiece a entrar en su vida y en su corazón, para que entendamos la palabra del Señor. Amén. Dele palma fuerte al Rey de la Gloria. Dele palma fuerte al Rey de la Gloria. Termina diciendo la última característica de la revelación de Melquisedec. Dice que es mayor que Abraham. Hebreos 7, 4 al 7. Entonces, como Dios, como a Melquisedec se le presentó a Abraham. Eso, busque Miqueas 5:2. Es mayor que cualquier humano que haya existido sobre esta tierra. Por eso es que Abraham le dio los diezmos. Ay, hombre. Mire lo que dice Miqueas 5:2. Leámoslo mejor. Creo que aquí lo tengo. Mire lo que dice. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, mire lo que dice, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Oiga lo que dice. Y sus orígenes, hablando del sumo sacerdocio de Melquisedec, y sus orígenes son desde tiempos antiguos. ¿Desde dónde dice? Desde los días. Entonces, hermano, es mayor que Abraham, como dice Hebreos, hermano, 7:9. Ahora, voy a entrar al punto donde me quedé. Tercer punto. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es Melquisedec? Diga conmigo, Jesús es Melquisedec. Vamos, diga fuerte, Jesús es Melquisedec. Y dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No es mujer. No es mujer. Pongámosle Biblia, Hebreos 7:14. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá. Ojo con eso. Los levitas, ¿hijos de quiénes eran? Perdón, pregunto. Estamos en enseñanza hoy. ¿Los levitas, hijos de quién eran? De Leví. Pero Jesús dice que viene ¿de dónde? De la tribu de Judá. ¿Está conmigo, iglesia? Quiero que le vaya poniendo atención a todo lo que estamos viendo hoy. Entonces dice, descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente. Oiga lo que dice. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Pues de él se da testimonio. Tu
tú eres sacerdote forever. Así dice el gringo. Según el orden, diga conmigo, orden de Melquisedec. Entonces, luego de que Pablo en su disertación en el capítulo 7 está enseñándoles quién es Melquisedec, él les estaba demostrando que ese personaje era tan grande, obviamente más grande que Abraham, porque Abraham le tuvo que diezmar. Entonces, si Abraham le diezmó a este personaje, entonces ese sacerdocio es de un orden, no de esta tierra, ¿sí o no, hermano? Sino que es un orden divino. Ok, nació Abraham, ¿sí? Luego nació Isaac y luego nació Jacob. Y Jacob tuvo, ¿sabe por qué me estoy gozando con esto, hermano? ¿Sabe por qué me estoy gozando con esto? Porque yo se lo prediqué. ¿Cuándo se lo prediqué yo? ¿Cuándo se lo prediqué yo? Ayúdeme, hermano. ¿Cuándo lo predicamos esto de Melquisedec? El domingo, hermano, en el ayuno. ¿Desde cuándo se lo había anunciado yo? Creo que el martes le anuncié. El domingo, hermano, en el culto de la tarde vamos a estudiar Melquisedec. ¿Se recuerda? Y terminamos el ayuno aquí porque como usted andaba cansadito, ¿verdad? De la coinonía y algunos que habían jugado pelota, Duriño, Piedriño, Don Nacimiento, andaban así como, dije yo, vámonos irnos temprano. Y yo me fui, hermano, y prendí el televisor y miré a mi padre que estaba predicando. ¿Y sabe qué me encontré yo? Que estaba predicando de Melquisedec. ¿Y sabe qué dije yo? El Señor está confirmando la palabra, hermano. O sea que estamos en la vía del Espíritu. El que nos predica, el que pone la palabra, no somos hombres, sino que es el Espíritu. Abre tu boca, dice la Biblia, que yo la llenaré. Dele palmas al Rey de la Gloria, hermano, a su nombre. Yo me gozaba con esto. Entonces, si Jacob le cambiaron el nombre, ¿qué nombre le pusieron a Jacob? Israel. Entonces Jacob tuvo ¿cuántos hijos? Las 12 tribus. De las 12 tribus nació Moisés. Entonces a Moisés le dieron otro sacerdocio. ¿Por qué? Porque vinieron y le presentaron a Israel el plan de sacerdocio. Eso vimos el domingo. Israel no quiso el sacerdocio. Entonces vino Dios y le dijo a Moisés: vas a orar por Aarón, y le voy a dar entonces el sacerdocio a Aarón. Pero vámonos para atrás. ¿A quién se le apareció primero a Abraham? Melquisedec. Y diezmó Abraham a Melquisedec. Pero el diezmo de Abraham no es el mismo diezmo que se le daba en la ley cuando lo instauró Moisés. Porque ese diezmo se daba en otra orden de sacerdocio, en el sacerdocio arónico. Porque está el sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico. Porque después de que murió Aarón, le quitaron el sacerdocio, murieron sus hijos, ¿se recuerda? Nadab y Abiú, pero quedó Eleazar y quedó Itamar, que lo vimos el domingo. Entonces quedaron dos líneas de sacerdocio. Pero se desapareció y le dan el sacerdocio a Leví. Entonces desapareció el sacerdocio arónico y todos los que eran levitas eran sacerdotes. Por eso es que dice aquí, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdocio. Era Leví. Bueno, porque él es sacerdote para siempre. Ok, entonces mire, voy a ir entrando todavía en materia. Hebreos 7:21. Dice: pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, hablando de Jesús, por juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, vuelve a repetir: tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús, diga conmigo, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. O sea que nosotros no estamos en un pacto, hermano, de la ley. Estamos en el pacto de Melquisedec.
Dele palma fuerte al rey, hermano. A su nombre. ¿Dónde firmó ese pacto el Señor? ¿Alguien me ayuda? En la cruz. Pero ¿qué hizo en la última cena? Levantó la copa y dijo: este es lo que está hablando Hebreos 7:21. Yo vengo a ser fiador de un mejor. Y la Biblia dice, cuando se dice de un nuevo pacto, quiere decir que el anterior queda anulado. Entonces, usted deja a los israelitas ahí, hermano, que quieran ser ellos sacerdotes. Nosotros somos de una orden distinta. Ok. ¿Estamos bien ahí, verdad? Usted me dice si tiene preguntas. Ahí los hermanos servidores se van a encargar. Me le habilita un micrófono a la pastora. Yo sé que usted tiene muchas preguntas. Voy a entrar a esto. Que Dios me ayude con esto. Número 4. El sacerdocio de Leví. Dice la Biblia en Hebreos 10, capítulo 1. Creo que lo leímos el domingo. Dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, escúcheme, después de que Pablo les había dado la revelación de Jesús, que es Melquisedec, empieza a hacer una comparación. Diga conmigo, comparación. No, hermano, usted no está conmigo. Diga, comparación. Empieza Pablo a comparar el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Melquisedec. Entonces yo me di a la tarea de hacerle una tablita. Y esta foto ya está ahí también, hermano, solamente me la van a subir. Quiero que usted tómele foto, ahí están los versículos. Entonces, les recuerda que el sacerdocio de Leví es una sombra. Es como, puedo ponerle óptica a ese sacerdocio para entender el sacerdocio de Melquisedec. Nosotros somos sacerdotes, amén. Levante la mano, ¿quién es sacerdote aquí? Levante, ¿quién es sacerdote aquí? Amén, todos somos sacerdotes. Fungiendo en el orden según Melquisedec. En el orden del sacerdocio de Melquisedec. No somos sacerdotes levíticos. ¿Hay alguien que es de la tribu de Leví aquí? Ya leímos que no. Entonces mire la comparación. Dice, sacerdocio levítico, sumo sacerdote. Entonces, dijimos que se decía Cohen Gadol, así era, ¿verdad? Sumo sacerdote se dice Cohen Gadol. De eso hablaba el sacerdocio levítico. Entonces, ¿hay sumo sacerdote con Melquisedec? Amén. Mira, ahí le dejo los versículos. Va a leerlo usted a su casa. Ahí están los versículos. Segundo, ¿había tabernáculo donde oficiaban los sacerdotes? ¿Había? Entonces también el sacerdocio de Melquisedec. Ok, número 3. ¿Habían sacrificios y ofrendas? Claro, pero ¿qué pasaba? Con el sacerdocio levítico tenían que dejarle, hermano, el legado a otros sacerdotes porque ellos morían. Pero Melquisedec es eterno. Número 4. Utilizaban sangre para la expiación. Cristo derramó su sangre. Por eso es que tenía que venir, hermano. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, no vayas a la cruz, que no te acontezca tal cosa. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí. ¿Qué le dijo, hermano? Porque sabía el enemigo. Hermano, perdón. Dice Mateo 4, si no me equivoco, cuando fue tentado por el diablo, y dice la Biblia, y lo tentó para ver si era el Hijo de Dios. Le digo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, y le dijo, ¿verdad? Porque el diablo lo que estaba haciendo era probándolo, a ver si era el Hijo de Dios. Porque dijo Satanás, si este es el Hijo de Dios, ya me amolé. Entonces, hermano, cuando se dio cuenta que era hijo de Dios, que era el Hijo de Dios, le quiso estorbar porque sabía que tenía que cumplir todos los requisitos del sacerdocio. Tenía que ir a derramar sangre. Por eso es que Jesús en el Getsemaní está diciendo, Señor, yo no quiero esta copa, pero si es
tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? ¿Quién apareció en el monte de la transfiguración? Apareció Moisés y apareció Elías. ¿Qué platicaron con Jesús? Le dijeron: tú eres el hijo, tú eres Melquisedec, tienes que ir a derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ok, número 5. Tenían que haber leyes, habían leyes del pacto. Eso está en Hebreos 8:10 y 10:17. Pero viene el Señor, hermano, y también pone leyes en un nuevo pacto. Ok, voy a irle desarrollando cada una de esas partes. Como sumo sacerdote, la ley constituía a hombres débiles como sumos sacerdotes. Pero Jesucristo fue constituido en el momento que resucitó. Diga conmigo: resucitó. En ese momento fue constituido, porque Dios le había jurado diciendo: tú eres mi hijo, yo te engendro hoy, tú eres sacerdote para siempre. Eso lo hemos leído desde el principio de la enseñanza. Por eso es que cuando Él vino a la tierra se llamó Jesús. Cuando Él fue a las aguas bautismales, ¿cómo se llamaba? Jesucristo, el ungido. Cuando resucitó se llamaba Él, o se llama el Señor Jesucristo. Y cuando venga, se lo he enseñado muchas veces, hermano, viene como fiel y verdadero. Entonces, después de que resucitó, hubo otro oficio. ¿Me están dando a entender, iglesia? Ay, es que yo quisiera trasladarle todo lo que traigo, hermano, pero tengo que ir despacio. Tengo que ir despacio. Número 2, tabernáculo. Tabernáculo. El sacerdocio levítico y aún el tabernáculo eran únicamente una sombra del verdadero sacerdocio. Obviamente, comparándolo con el de Melquisedec, hay un tabernáculo celestial. Porque cuando Moisés subió al monte, Dios le mostró el tabernáculo que estaba allá. Y le dijo a Moisés: haz conforme al modelo que viste. Quiere decir que a Moisés le revelaron el tabernáculo que está en el cielo. Escuche bien lo que le voy a decir. Agárrese bien de la silla y póngase el cinturón de seguridad. El tabernáculo que iba a ser Moisés aquí en la tierra tenía que ser igual al que vio Moisés. ¿Por qué? Porque había, ¿qué lugares había en el tabernáculo? Habían 3 lugares. Atrio. Amén. ¿Dónde comenzaba a oficiar el sumo sacerdote? Es que esto es lindo, hermano. Esto es lindo. ¿Dónde comenzaba a oficiar el sacerdote? ¿A dónde comenzaba? ¿A dónde? En el atrio. Después del atrio, lugar santo. ¿Y después del lugar santo? Ok. Ese es el sacerdocio de la sombra del sacerdocio de arónico, cuando se lo de Aarón, y también los levitas después. Pero era la sombra de lo que hace el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, en el sacerdocio de Melquisedec, el atrio es la tierra. Amén. El lugar santo es el universo. Y el lugar santísimo es el cielo. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús derramó la sangre, ¿a dónde la derramó? ¿A dónde la derramó? Alguien me lo busque, hermano. Juan 3:16, pero quiero que leamos la versión que dice: porque de tal manera amó Dios al cosmos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Entonces, si vino a morir por todo el cosmos, ¿me está oyendo, hermano? El atrio era la tierra. Tenía que venir a derramar la sangre, no en Marte, no en Júpiter, no en la Luna, no en Neptuno, no en Plutón, sino en la tierra. Tenía que venir, porque el atrio del tabernáculo de Melquisedec en la tierra. ¿Lo encontramos? ¿Qué versión es? Creo que es la Nácar Colunga, si no me equivoco. Porque la versión que usted tiene dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ok,
Ok, ok. Es que se me olvidó buscarle un versículo que se le iba a traer acá, pero lo dejé en la casa. Ahora, este sacerdote presentaba sacrificios y presentaba ofrendas. ¿Dónde presentaba el sacrificio el sacerdote? Levítico. En el atrio. Ofrecía por los pecados de él y después ofrecía por los pecados del pueblo. ¿Dónde ofreció Cristo? En el atrio, aquí en la tierra. ¿A dónde? En una cruz. Pero él no tenía pecado, así que él no ofreció por su pecado, sino que pagó el precio de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Jesucristo, al ofrecerse a sí mismo, presentó el sacrificio por el pecado, destruyendo a la vez a la muerte. Le dijo a la muerte: yo soy tu muerte. Y le quitó, dice, las llaves del Hades. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿quién tiene las llaves ahora? ¿Se da cuenta, hermano? El pacto que estamos viviendo ahora es mucho mejor que el pacto anterior. Estamos en el tiempo del orden de Melquisedec. Jesús es Melquisedec. Él es nuestro sacerdote, sumo sacerdote. Dale palma fuerte, hermano, al Señor. Jesús, hermano, caminó una vez y Juan el Bautista lo vio y dijo: ¡he ahí el Cordero que quita! Porque en el sacerdocio actual, en el actual que estaba viviendo Juan, el becerro que ofrecían solamente tapaba el pecado, cubría la falta. Como aquellas hermanitas que barren y meten abajo de la alfombra, hermano, meten todo el sucio, ¿verdad? Como decía mi abuelita, solo barren por donde pasa la suegra. Eso es lo que hacía. Pero Cristo vino a acabar con eso. Lo cortó de raíz. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿No lo encontraron? Dios santo, ¿no le encontraron el versículo? Tal vez allá los hermanos de Crónicas en la Isgor, por favor, Juan 3:16, y buscan el versículo en comparar. ¿Dónde es que dice en qué versión dice Cosmos? Por favor, lo necesito. Ok, cuando dice la sangre de la expiación, el sacerdote entraba una vez al año a ese lugar, al lugar santísimo, con la sangre para hacer expiación por el pecado. Luego, cuando sabía que había sido aceptado, entonces salía del lugar santísimo. Por eso cuando Cristo está en la cruz y le abren el costado, ¿sale qué es lo que salió? Sangre y agua. Ahí nació la iglesia. Entonces dijo: consumado es. Y expiró, porque tenía que ofrecer la sangre. Entonces dice la Biblia, en ese mismo pasaje, usted lo lee en su casa y en Hebreos, tomó toda la sangre y fue a oficiar al lugar santísimo, que no está aquí en la tierra. ¿Dónde está? El universo es el lugar santo, pero el cielo. Entonces llevó toda la sangre. Por eso, hermano, mire, por ahí dicen que la sangre está allá en Roma. Eso es mentira, hermano. El sumo sacerdote rociaba la sangre en el lugar santísimo. Mire, hermano, esto que le estoy enseñando es doctrina. Y creo que le estoy dando mamut ahorita, ¿verdad? Pero es que conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. No podemos estar siendo engañados, hermano. Ni una mujer es Melquisedec, ni la sangre de Cristo está aquí en la tierra. Lo estamos viendo a la luz de la palabra. Si Cristo ofició según el orden de Melquisedec, esa sangre no se quedó aquí en la tierra, tenía que ser rociada. Entonces, cuando él rociaba la sangre, el pueblo de ese sacerdote era redimido. Y entonces, ¿quiénes somos el pueblo? Ustedes son pueblo mío, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel.
Entonces, hermano, nuestro sacerdocio es denunciar el reino. Tenemos que contarle a la gente, hermano, no podemos tener las verdades ocultas. No podemos tener las verdades encadenadas. Tenemos que predicarlas, porque hay mucho pueblo de Dios que está pereciendo. Y dice la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mire qué interesante en todo esto. Tenía las leyes del pacto. En el pacto antiguo existían leyes por medio de las cuales el pueblo se tenía que dirigir al pueblo. Dios santo, 8:40, me faltan 5 minutos para terminar. No terminamos el tema, hermano. Me dicen si hay preguntas. ¿Hay preguntas? ¿O no hay preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo está claro como el río de Choluteca? Pregunta, hermano, porque no se vaya a quedar con dudas, ni vaya diciendo, o vaya saliendo de aquí diciendo que yo dije lo que no dije. Haga preguntas. Voy a dejar 5 minutos, me quedan. Voy a llegar hasta donde me falta hablar del cambio de sacerdocio de Levítico al sacerdocio de Melquisedec. Me falta hablar de la nación de sacerdotes, el contraste entre Cristo y los sacerdotes. No puedo poder terminar, hermano. Tengo que hablarle de las ofrendas y los sacrificios, la paciencia del sumo sacerdote. El sumo sacerdote debía ofrecer sacrificio. El sumo sacerdote aronita ofrecía animales. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Jesús ahora rompió el velo cuando Él murió para que todos nosotros entráramos. Tengo que hablar de todas esas cosas, hermano, pero tenemos que verlo. Dice que la intercesión del sumo sacerdote arónico era temporal, pero la de Cristo, es que mire, dice, ya le dije yo que en Apocalipsis dice que el cáliz de las oraciones está que rebosa. ¿Cómo dice que está? Así, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque mucha gente todavía no ha entendido que estamos en el orden de Melquisedec. Amén. Bueno, me quedan 5 minutos. Tengo que redimir esos 5 minutos, hablando de redención. Entonces, voy a dejar el tiempo a preguntas. No sé si me le alcanzan el micrófono a la pastora, por favor, para que podamos ir leyendo algunas preguntas. Ok, en el antiguo pacto, para terminar con esto, existían leyes por medio de las cuales el pueblo se tenía que dirigir. Estos eran preceptos que no podían hacer perfecto a nadie. La ley servía para que la gente entendiera que no era perfecto. Entonces Dios ahora pone leyes, pero dice la Biblia que las escribe en el corazón. En el pacto anterior se escribieron las leyes en unas tablas de piedra, los 10 mandamientos. ¿Se recuerda? Pero ahora dice la Biblia, hermano, el Padre, ¿se recuerda que se lo hemos enseñado? El Padre escribía en la piedra los 10 mandamientos. Amén. Jesucristo escribió. ¿A dónde escribió Cristo? En la tierra. Cuando vio a aquella mujer adúltera, Él escribió en la tierra, dice. ¿Sí o no? Pero dice en el Nuevo Testamento, ya después de resucitado Cristo, dice, y el Espíritu Santo ahora escribe en los corazones. Entonces ahora, por eso es que dice la Biblia, guarda este libro de la ley en tu corazón. Porque ahora el mejor pacto, las leyes ahora están en nuestro corazón. Él las pone en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón para que nosotros podamos cumplir las leyes de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria. Dele palmas fuerte al Rey. Amén. Vamos a dejar aquí me voy a quedar, hermano. Aquí me voy a quedar, ¿verdad? Así que vamos a dejar el tiempo a preguntas porque ya se me acabó el tiempo. Vamos a ver si está habilitado. Habilíteme el otro micrófono acá de la pastora, por favor. Parece que no. Vamos a ver. Aquí. ¿En qué tiempo de Cronos estaba el sacerdote en qué tiempo de Cronos entraba el sacerdote a entregar sacrificios? Es que mire, hermano, obviamente todo el tiempo Cronos, el tiempo para que
bien las preguntas, ¿verdad? Hay que formularlas bien. Tiempo cronos es el tiempo humano, ¿verdad? Y el tiempo kairos, recuerden que vimos 4 tiempos, no solo hay 2. Y el tiempo kairos son el tiempo de Dios, ¿verdad? Ahora, todo el tiempo que estamos viviendo ahora, todo el sacerdocio, es un tiempo cronos, porque es un tiempo humano, todo, aún el de ahorita. Pero hay kairos de Dios, eventos que empiezan a suceder en el tiempo de Dios. Entonces, el sacerdocio arónico dice que comenzó el primer día del año. Creo que es el primero de Nisan, si no me equivoco. Creo que ahí está en Levítico capítulo 10, creo que está. Creo que ahí está. Espérenme, déjenme buscárselo. Vamos a ver. Los que tienen Biblia, ya le doy el versículo, Oh, lo traía, pero leamos Levítico 24. Usted en su casa lo lee todo el capítulo. El Levítico se lo voy a leer yo acá por mientras vamos a la siguiente pregunta. Levítico 24, 7. Voy a leer 7, 8 y 9. Escuchen lo que dice. Y en cada hilera pondrás incienso puro para que sea porción memorial del pan. Está hablando del pan de la mesa de la proposición. Entonces dice Levítico, será una ofrenda encendida para el Señor. Versículo 8. Cada día de reposo, oiga lo que dice, continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel, no para nosotros. Y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en un lugar santo, porque lo tendrá como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el Señor por derecho perpetuo. Pero ¿qué es lo que me interesa? Esa parte que dice, versículo 8, cada día de reposo continuamente. Entonces, creo que en Crónicas, segunda de Crónicas, si no me equivoco, capítulo 24, aparece todos los cambios de turno que tenían que haber. Eso lo vamos a ver, yo creo que va a ser hasta el otro martes porque no me va a dar tiempo. Entonces, el sacerdocio comenzó el primer día del año y comenzaban a ejercer. Pero cuando murieron los hijos de Aarón, cuando murieron, quedó el sacerdocio levítico. Entonces, David hizo 24 órdenes de sacerdotes. Entonces, esas 24 órdenes quiere decir que servían por semana. Arrancaban, por la pregunta, arrancaban cada primer día del año y comenzaban a servir toda esa semana. El cambio de turno se hacía el sábado a las 3 de la tarde. Eso lo vamos a ver el próximo martes que sigamos con la parte 3. Entonces, entraba el segundo turno. Para que lo tenga ahí, para que lo vaya leyendo en su casa y que se venga pila, bien afiladito, venga el otro martes. Primera de Crónicas 24. Léalo desde el versículo 1, creo que hasta el 20 y algo. Ahí están los nombres de todos los sacerdotes. Entonces, todos los sábados a las 3 de la tarde había un cambio de turno. Por eso aquí, hermano, perdone, ¿cuánto les dura el servicio a los hermanos a los servidores? Valga la redundancia. Una semana. ¿Y cada cuándo cambian el turno? Los sábados, porque está en la Biblia. Entonces dice la Biblia que toda la semana era la familia sacerdotal la que servía. Entonces, si usted servía empezando el 1 de enero, ¿cuándo le volvía a tocar? Hasta el 1 de junio. Era cada 6 meses. ¿Qué le parece? Vamos a ver. Alguien me busca Lucas, solo para terminar con la pregunta. Lucas 1:8. Vamos a ver rapidito, ¿quién lo tiene? Vamos a ver, Lucas 1:8. Vamos a ver, léalo. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo. Ejercía Zacarías, estamos hablando en el Nuevo Testamento, ejercía su servicio sacerdotal según el turno.
Entonces, eso lo vamos a ver más amplio el próximo martes. Otra pregunta. ¿Cuántas hay? Poquitas. Hoy no quisieron preguntar mucho. Ya no hay más preguntas. ¿Todo quedó claro? Vamos a ver. Dos más. Solo hay dos. Dos más. Si Melquisedec no tiene padre ni madre, ¿cómo apareció? Bueno, porque es Dios. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo Dios? Yo te engendré. Se recuerda que le he enseñado yo que Dios, el Ayón, el Altísimo, la esencia, la energía primigenia, óigame como Dios circuncidados, hizo un espacio. Consígame una hoja en blanco, hermanos. Una hoja en blanco. Voy a hacer esto se lo aprendí a mi padre, así que lo voy a tratar de explicar por la pregunta. Entonces, hay parte de lo creado y lo increado. Por ejemplo, hay un velo acá. Esta parte de acá es lo no creado y esta parte de acá es lo creado. ¿Me estoy dando a entender? Esta parte de acá es lo creado y esta es lo no creado. En esta parte está Dios, porque Él no es creado. Pero en esta otra parte del velo está lo creado. Levante la mano aquí, ¿quién es creado? Ok. Entonces mire, viene Dios y con Melquisedec, como él es energía primigenia, el Señor se contrajo y ofició, hizo una función, una esencia, y la mandó a la parte de lo creado. Y se le manifestó a Abraham. ¿Cómo? ¿Cómo se le manifestó? Como Melquisedec. Pero de ahí se volvió a regresar a su estado natural, que es no creado. Ahora, ¿por qué le estoy explicando esto? Porque nuestra mente es una mente finita. Quiere decir que tiene fin. Pero la mente de Dios, ¿cómo lo vamos a entender? Cuando estemos allá arriba, hermano. Pero yo estoy tratándole de explicar, no sé si me da a entender, de la parte no creada con la parte creada. Entonces, por eso es que Dios tiene el primado en todo o en toda la creación. Se lo expliqué hace tiempo. Por ejemplo, si Él se va a presentar a los humanos, ¿cómo se presenta? Cuando se presenta como el hijo del hombre. Ok, pero cuando se le presenta al reino mineral, ¿cómo? Yo soy la peña de Oreb. Ajá, se le presenta al reino vegetal, ¿cómo se presenta? Como la vid verdadera, porque Él tiene el primado. Se le presenta al reino animal, ¿cómo se presenta en el reino animal? Como el cordero y como el león de la tribu de Judá. O sea, Él tiene el primado en todo. Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dele palmas al Señor. Terminamos. Los de alabanza suben, por favor. Dice, terminad. Explique por favor de nuevo lo que mencionó acerca de cuando Jesús fue crucificado y le salió sangre y agua y de ahí nació la iglesia. ¿Cómo es esto? Ok. Vamos a ver. Cuando el Señor Jesús hizo a Adán, lo hizo solo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo hizo solo. Pero no creó varón y hembra. Leamos Génesis 1:26, por favor. Génesis 1:26 y 27 dice: y entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿sí? A nuestra imagen, dice Génesis 1:26. Y dice más adelante, varón y hembra los creó. Y entonces los puso en la tierra, dice, y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, tened autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo. Empezó a decirle. Ese es Génesis 1:26. Pero Génesis 2 habla de Adán. Y tomó polvo de la tierra y formó a Adán. Sopló en él aliento de vida y puso al hombre que había formado. Una cosa es creado y otra cosa es formado. Adán lo formó, lo puso en el huerto del Edén.
Dios dice que la vegetación era buena. Y vio Dios, dice que era bueno esto. Y vio Dios, pero después dice, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Por qué? Porque fuera del huerto habían creaciones de Génesis 1:26 que ya venían con mujer, ya eran mujer y hombre, pero Adán no. Entonces dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hizo caer un sueño profundo sobre Adán, lo durmió, y de su costilla abrió la carne y sacó una costilla, y de esa costilla hizo a Eva y cerró la carne en su lugar. Despertó al hombre y le presentó y le dijo, esta es tu mujer. Entonces viene Adán y dijo, esta será llamada Eva, madre de los vivientes. Ese es el primer Adán. Pero la Biblia habla del postrer Adán. Entonces no sé si lo buscamos, Primera de Corintios, creo que es el 7, cuando Pablo dice, un misterio hablo de que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Entonces, así como Adán, entonces mire qué terrible. Cuando Cristo muere en la cruz, era necesario que de su costado, así como el primer Adán, que sacaron a la mujer, porque Adán tenía a Eva adentro y se la sacaron de adentro. ¿Me tratan de entender, iglesia? ¿Me tratan de entender, iglesia? Entonces, ¿cuántos son iglesias del Señor aquí? Entonces usted estaba dentro de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz hace 1970 y pico de años, era un romano que hirió el costado y le salió sangre y agua. Eso tipificaba el nacimiento de la iglesia. Así como Adán del costado, creo que la pastora le explicó ayer en el tema del velo, que a la mujer la sacaron del costado, no la sacaron de los pies para que no la pisoteara, no la sacaron de la cabeza para que no se enseñoreara, la sacaron de un costado para que fuera. Y dice la Biblia que le dijo a Adán, esta es ayuda idónea. Entonces, así, no sé si lo encontramos, un misterio. Qué bárbaro, no me he encontrado ningún versículo de los que le he pedido, hermano. Dice Pablo, un misterio os hablo. Estoy hablándole así como de Cristo y la iglesia. Primera de Corintios 11, ahí está. Primera de Corintios 11. Así como el hombre es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando a Cristo le hirieron el costado, nació la iglesia. ¿Cuándo la presentaron? 50 días después, en el Pentecostés. Nació en la iglesia. 120 estaban unidos. Hablando de 120 gobierno, 12 por 10 gobierno. Entonces nació la iglesia. Y usted y yo somos parte de ese cuerpo. Así como está hablando la Biblia. ¿No lo encontramos? Lo voy a leer yo acá entonces, ya que usted no me quiere ayudar. Primera de Corintios capítulo 11. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. 11. 11. Pero el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Sí, pero quiero que lean el versículo cuando dice, así como el varón es cabeza de la mujer, hablo del misterio de que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuál es? Aquí está, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ok. Versículo. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas... no es aquí, hermanos. Tal vez lo buscamos ahí. Cuando dice un misterio os hablo de Cristo y la iglesia.
¿Qué es participar? La mesa del Señor, comer del pan. Pero cuando comemos el pan, ¿qué estamos haciendo? Todos nosotros estamos declarando, haciendo una señal al mundo espiritual. Mire qué interesante esto. Se me había olvidado decirle. ¿Qué hizo el sacerdote Melquisedec cuando Moisés se le presentó? ¿Qué hizo el sacerdocio de Melquisedec? ¿Qué hizo? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Santa Cena. ¿Sí o no? Sin pedirle nada a Abraham. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Nos dijo, les voy a dejar. Mira qué hermoso eso. Les voy a dejar un nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que bebieres esta copa y comieres este pan, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis hasta. Entonces esa es la diferencia. La misma señal del sacerdocio de Melquisedec en el Antiguo Testamento, presentándole a Abraham con Santa Cena, se presenta a Cristo en el Nuevo Testamento y les da pan y les da vino a los discípulos diciéndole, practiquen esto porque yo soy Melquisedec. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas fuerte al Señor. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Me ayudan con esto, hermano, por favor. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Ya nos pasamos un poquito de las 9. Pero es que el tema es cardíaco, ¿verdad? Entonces, el próximo miércoles, ya lo encontraste. Ahí está. Efesios 5. Dios santo. Grande es este misterio. Efesios 5:32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Usted lo lee en su casa, capítulo 5 de los Efesios, versículo 32. Hablando de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces Cristo es Adán y la iglesia es Eva. Cristo es el postrer Adán y la iglesia es la postrer Eva. Así como en el principio. Entonces, mire, hermano, estamos en el mejor pacto. Un pacto, hermano, hermoso. Amén. Amén. Levanten sus manos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus